Hoy vamos a hacer algo que me pidieron muchos seguidores muchas veces y que para mí tiene un significado muy especial porque me recuerda a los primeros proyectos de electrónica que hice cuando tenía 13 o 14 años, sacados de la revista Lupin, que fue, bueno, inspiración para mí y para muchos. Se trata de una radio que no necesita alimentación, se alimenta de la energía que está en el aire. Antes se la llamaba radio a galena, porque la galena es un mineral, el sulfuro de plomo que se utilizaba como detector, pero bueno, hoy en día ya no se usa eso y podremos armarla muy fácil y rápido con materiales que sacamos de placas de desguace. Soy César y te doy la muy bienvenida a mi canal. PCBWay te ofrece, además de los mejores precios en toda clase de placas PCB, el servicio de matricería, corte láser de chapa, impresión 3D e inyectado, con los mejores precios y en tiempo récord de solo 3 días hábiles. Te ofrece el maquinado en distintos materiales como aluminio, acero, titanio, bronce, cobre, y con acabados de alta calidad como anodizado, galvanizado, niquelado, cromado, pintado, lo que vos elijas. No dejes de visitar la página de PCBWay y solicitar cotización, te vas a sorprender. PCBWay es la empresa más grande de China en la fabricación de placas PCB. Para hacer este proyecto necesitamos los siguientes materiales: alambre esmaltado de entre 0,2 y 0,5 milímetros de diámetro. Lo podemos sacar de algún transformador viejo o de un relé, como en mi caso. Un transformador de 220 a 12 volt o a 6 volt, el que tengan, es para adaptar impedancia, no va conectado a la red eléctrica. También vamos a necesitar un auricular, cualquiera de los comunes. Yo estoy usando este que era de un celular. Un capacitor de 330 picofaradios y un diodo. Lo ideal sería que el diodo fuera de germanio, el OA95, pero es un diodo muy antiguo, difícil de conseguir, por lo que vamos a usar otro en su lugar que es muy común y lo sacás de cualquier placa. Ya les daré algunos tips también para usar como diodos a transistores comunes. También vamos a necesitar un poco de papel aluminio, una botella PET y pegamento, y un pedacito de caño de PVC de 1 pulgada. Con la botella PET vamos a hacer un tubo de un diámetro aproximado de 30 milímetros y con alambre esmaltado bobinamos unas 90 vueltas más o menos. Y con cinta scotch la vamos a fijar, así como ven acá. Para el capacitor, sobre un trozo de PVC de 1 pulgada de diámetro, de unos 15 centímetros más o menos, lo forramos con papel aluminio y lo pegamos con cemento de contacto. Ahora con otro pedazo de PET vamos a hacer un caño concéntrico con el de PVC de un largo también aproximado de 15 centímetros y también lo vamos a recubrir con papel aluminio, como están viendo acá. Bueno, tiene que correr un tubo adentro del otro. Con cinta ajustamos sobre el aluminio unos trozos de cable. Vean que haga buen contacto y fijen bien con cinta. Este será nuestro condensador variable. Bueno, yo en este caso lo medí para ver cuánta capacidad tenía. Vemos que con el tester me da desde unos pocos picofaradios cuando está completamente salido el tubo hasta unos 120 picofaradios. No es una gran capacidad. Y si ustedes tienen algún capacitor viejo de una radio, como este, de este tipo, o este otro tipo, pueden utilizar eso en lugar de hacer estos caños concéntricos. Bueno, vamos a fijar todo sobre una tablita de madera de 20 por 15 y vamos a colocar algunos clavos como se ven acá en este esquema. Ahora vamos a ir montando el circuito tal como está acá en el esquema. En paralelo con la bobina va el capacitor variable y los terminales del transformador, la parte de 220, va uno a un extremo de la bobina y el otro a otro clavo
que está justo enfrente del clavo que tiene la otra parte de la bobina, ¿no? Y que está unida también al capacitor y ahí va a ser la conexión a la antena. También desde donde sale la punta del transformador va un capacitor de 330 picofaradios al otro extremo de la bobina, así como están viendo acá. Los terminales del transformador que tienen la salida de 6 o 12 volt van soldados también a dos clavitos y ahí vamos a conectar nuestro auricular. Usen solamente un auricular, no usen los dos porque reduce bastante el nivel de audio. Con un solo auricular se escucha con más nivel, con más volumen. Solo nos queda conectar el diodo. Como, bueno, los diodos de germanio no son muy comunes, son antiguos y suelen ser caros, vamos a usar un diodo común, el 1N4148. Es un diodito que lo vamos a poder sacar está hasta en la sopa. En cualquier placa de fuente de PC vamos a encontrar unos cuantos de estos o también en alguna lámpara ahorradora. Vamos a empezar con eso. Le vamos a colocar una toma a tierra conectada a una de las puntas de la bobina. La toma a tierra significa enterrar un hierro en una zona húmeda del suelo. Eso es una toma a tierra, como están viendo acá, esto, ¿no? Y en la parte donde va la antena, también vamos a conectar ahí cable largo, puede ser de 6, 7 metros, a la mayor altura que podamos, y con eso nos vamos a arreglar. La toma tierra también la pueden sacar del punto medio del toma corrientes. Esta va a una jabalina, que es también una tierra física. Pueden sacar de ahí. También, en mi caso, acá yo conecté acá el marco de un portón de garage que es metálico, conecté un cable y va muy bien también con eso. Solamente me recibe 2 radios, porque claro, el capacitor tiene baja capacidad y no abarca todo el espectro. Pero vean acá esta grabación que tomé directamente desde el auricular al micrófono del celular. Y también pueden ver la señal en el osciloscopio. Disculpen un poquito porque hay ruido ambiente porque tuve que amplificar cuando edité el video. Representación de la señora Mercedes Martínez, que es mi clienta, una audiencia con el fiscal general para que seamos atendidos y ahí veremos los pasos ya a seguir con las presentaciones y denuncias correspondientes. Previo, hablar y escuchar, digamos, al fiscal general. Y yo considero, viendo todas las situaciones que han rodeado esta causa, encontrá tu próximo colchón en laespumería.com y descubrí las mejores ofertas. La Espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. Están en Despegar. Compra tu viaje completo a los mejores destinos de nieve. Bariloche, Ushuaia y más en hasta 12 cuotas sin interés. Solo en Despegar. Además, hasta... Me dijeron que llamar en junio porque no habían cupos y la realidad de la salud en el interior de la provincia Es increíble la limpieza de sonido, increíble. Una vez bueno, que ya hemos logrado sintonizar alguna radio, vamos a ir mejorando nuestra radio tipo galena con otros diodos. Vamos a ir buscando diodos que tengamos, que encontremos. Vean este azul que tengo yo acá, este anda fenómeno. No sé de dónde salió, de una plaqueta, bueno, lo saqué, lo probé y anda muy bien. Y también pueden utilizar transistores. Ustedes, si más o menos saben cómo es un transistor, desde la base al colector o desde la base al emisor, se comportan como si fuera un diodo. Entonces pueden conectar desde la base al emisor o de la base al colector un transistor y utilizarlo como diodo. Hay transistores que van muy bien, como el BC548, el BC558 y transistores de germanio de radios viejas. Esos también funcionan muy bien. Ustedes tienen que ir probando y viendo cuál es el que mejor les anda. Como ven, esta radio no lleva alimentación de pilas o baterías, se alimenta del aire.
pero ¿quién paga la factura? Porque alguien tiene que pagar esa energía. La que paga la cuenta es la emisora. Todos esos watts que emite al aire son captados por la antena y rectificados por el diodo y convertidos en señal audible. Estas radios suelen utilizarse en casos de catástrofes donde, bueno, no hay energía eléctrica y, bueno, la utilizaban mucho los soldados durante la guerra para escuchar las noticias. La recepción de emisoras distantes es bastante pobretona, ¿eh? Solo se escuchan emisoras locales. Para tener un poco más de ganancia pueden ver el video que hice hace un tiempo sobre un receptor regenerativo con el que sí logré recibir estaciones muy lejanas. Espero que les haya gustado el video, lo puedan hacer y sientan lo gratificante que es escuchar la radio con algo tan simple y además gratis. Pongan el like y suscríbanse al canal picando la campanita para recibir las notificaciones. También pueden seguirme en Facebook y si sos muy fan podés unirte picando el botón correspondiente y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Vamos ahora al juego nuestro de cada semana. La semana pasada había que decir que era esto, se trata de una balanza, un dinamómetro. Los primeros en acertar del grupo Premium Germán de Misiones y en la publicación Kira Owo. Los comentaristas destacados de esta semana en el grupo Premium, Aldo Gabaj, lo incorporé justamente esta semana al grupo, y en la publicación Germán Darío Cartechín. A los cuatro les mando mi más afectuoso saludo y las 1000 gracias por estar ahí cada semana. Hoy la trivia es de un amigo, de un canal amigo, Don Plaquetín, que bueno, como ustedes son aficionados a la electrónica seguro les va a gustar. En la I está el link. Ustedes tienen que poner en los comentarios qué creen que es lo que está en este momento en la pantalla. También pueden participar si quieren, como este amigo, enviándome fotos de cosas raras o antiguas que tengan en sus casas para que los demás adivinen. Pueden mandarlas al correo canalespacioDeCesar@gmail.com. Mil gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.